Hola, ¿qué tal traders y emprendedores? Muy buenos días, bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias por ese apoyo que me brindan. Darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad de compartir con ustedes. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar la importancia del excelente punto de entrada. El día de ayer les compartí un pequeño corto en donde les hablaba sobre la importancia de un excelente punto de entrada. Para ingresar al grupo de Telegram simplemente tienes que irte a la descripción del video y ahí vas a encontrar mi grupo de Telegram. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Entonces voy a explicarles la importancia de un excelente punto de entrada. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como traders no estamos teniendo en cuenta que debemos de operar con excelentes puntos de entrada. Si el precio se encuentra en un movimiento alcista, ejemplo, alcista, ¿qué voy a suponer yo? De que el precio posiblemente va a ir hacia arriba y supongamos que acá se encuentra un nivel, entonces lo que yo voy a hacer es obviamente pues querer operar hacia arriba porque el precio lleva movimiento alcista, ¿cierto? Normalmente eso es lo que yo pensaría en mi caso, ¿cierto? Yo no buscaría un rechazo, sino lo que yo buscaría sería darle continuidad al precio a que llegue justo a ese nivel que se encuentra en parte superior. Pero si el precio no hace eso, yo no tengo por qué pues lamentarme. Pero hasta el momento lo importante del excelente punto de entrada es que yo puedo fallar en la predicción del color de la vela. Y sin embargo, por tener un excelente punto de entrada, yo puedo finalizar ganando. Entonces, ¿qué es lo que yo observo o miraría aquí en este punto? Yo lo que observo es que el precio con estas dos velas anteriores va hacia arriba, entonces esta vela inicia y lo que yo hago es empezar a mirar qué está haciendo. Entonces si mi predicción es que esta vela posiblemente puede finalizar alcista, entonces ya yo empiezo a tomar, dejo que ella retroceda y me dé un excelente punto de entrada y más o menos por este punto ya yo estoy operando hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que la vela, en vez de quedar alcista, lo que hizo fue que subió muy bien, ella subió, pero al final termina rechazando, rechazando, rechazando y rechaza y cierra por acá. ¿Qué pasa? Mi predicción de que ella podía finalizar alcista se falló, o sea, aquí falla mi predicción, pero también gano por otro lado por el excelente punto de entrada. Gano por un excelente punto de entrada, el cual tomé en la parte inferior cuando aproveché que esa vela rechazó y tomé ese excelente punto de entrada. Eso me dejó o me conllevó a ganar con más facilidad. Si es algo que tú de pronto no estás teniendo en cuenta, te invito a que lo tengas en cuenta. Recuerda que también en la descripción del video hay un curso gratuito. Únicamente es irte a ese curso. Si tú eres nuevo, no tienes conocimiento, quieres saber de este mundo, pues vete a la descripción del video y ahí hay un curso gratuito. Exploren ese canal, que ahí hay un curso 2 más avanzado para aquellos que ya tienen más conocimiento. Es importante, recuerden, verse el primer curso porque iban a entender muchas cosas que en el segundo no las explico porque ya están en el primero. Por otro lado, recuerden que si este contenido les está sirviendo, los invito a que me apoyen y suscríbanse a este canal y compartan esta información con alguien que ustedes crean que la necesita también. Ok, no siendo más, entonces cuando yo tomo un punto de entrada, tomo dos tipos de predicciones. Una es que quizás de pronto esta vela finalice alcista y dos, el excelente punto de entrada. Entonces si fallo uno, a veces en ocasiones gano el otro, que es el excelente punto de entrada, y es muy importante a tener en cuenta eso. Y otra cosa es irme a favor de tendencia y fuerza. Recuerden que también utilizo una gestión de riesgo. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Observemos el gráfico y vamos a mirar. De poquito a poco el precio va a ir haciendo cosas diferentes o distintas a las que ya hacemos o hemos hecho. Entonces es necesario irnos actualizando con el precio de poquito a poco. Manuel, ¿por qué el indicador que usaba antes ya no me funciona? Porque el precio se actualiza, el precio se va actualizando y nosotros debemos de actualizarnos con él. Trabajar con indicadores no funciona a largo plazo porque
el precio se actualiza. Entonces, muy bien, entonces voy a dejar que suba otra vez ahí. Ok, entonces aquí no hay nada que hacer. El delay me deja por fuera. El delay me deja por fuera. Pero es una vela que estaba mostrando una fuerza bajista. Fuerza bajista, vamos a explicar acá con esto otro. Con esta otra herramienta ya que me permite dibujar. Listo, entonces estaba buscando un movimiento bajista y la vela dio fuerza, fuerza bajista, que estaba esperando yo tomar un excelente punto de entrada cuando lo dio, pero justo en ese momento que dio el excelente punto de entrada, el delay me corrió un poco. Entonces yo quería entrar justo cuando el precio subió hasta aquí, perdón, cuando el precio subió, se mueve por el movimiento del precio. Cuando el precio subió acá, yo iba a tomar mi punto de entrada, pero el delay me movió hasta acá, por eso finalicé en cero. ¿Por qué finalizo en cero? Porque estoy en binarias. Cuando estoy en digitales, finalizo en negativo, pero como estoy en binarias, tengo la ventaja de, si la entrada cierra en el mismo punto, no gano ni pierdo, sino que me devuelven el capital. Ok, nuevamente observamos lo que está haciendo el precio. Entonces, miramos que hay aquí. Ahorita vemos como había una entrada. Déjenme mover con la misma divisa como para que quede la evidencia de lo que estamos haciendo. Seguimos observando. Listo, acaba de iniciar la vela con mucha fuerza bajista. ¿Qué necesito? Nuevamente, un excelente punto de entrada. Listo, en esta entrada sí acabo de tomar el excelente punto de entrada. ¿Por qué? Porque el objetivo es operar a favor de lo que está haciendo el precio. El precio me está dando o me está conllevando fuerza bajista. Cuando esta vela inició con un impulso, con un destello bajista. Y entonces lo que estoy haciendo o tratando de organizar es tomar un excelente punto de entrada en caso de que la vela intente retroceder y digamos que si cierra en el mismo punto no me cierre en cero, sino que de igual manera yo gano porque tengo un pequeño excelente punto de entrada. Eso es lo que en este video les estoy dando a entender. Es muy viable cuando nosotros nos organizamos y tenemos una claridad sobre aquello que estamos haciendo, porque vamos a llevarla de ganar. Ok, aunque no regresó al inicio, de igual manera ganamos porque tenemos un excelente punto de entrada, y de igual manera la predicción fue correcta. Entonces aquí ganamos por dos predicciones en una sola vela. Uno, el excelente punto de entrada, y dos, el movimiento bajista, que era el que se deseaba que tomar, o el que yo deseaba en el momento de que tomé la entrada. O sea, mi imaginación o mi gran creatividad me indicaba que como el movimiento venía bajista, posiblemente iba a finalizar bajista. Y según mi teoría, mi estudio, ya me indicaba que era viable según la fuerza que dio o indicó esa vela al momento de que inició. Muy bien, continuamos. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? El precio de poquito a poco, nuevamente, él nos va indicando hacia dónde operar, con qué garantías, qué tener en cuenta, el por qué y cuándo. Entonces, déjenme un momento. Ok, recuerden que yo cuando opero utilizo gestiones de riesgo. Yo no opero por operar, sino que yo utilizo gestiones de riesgo porque eso me garantiza el éxito a la hora de estar operando. ¿Qué tengo en cuenta aquí? Aquí ahorita tengo en cuenta cómo el precio de repente creó un movimiento alcista indicándome que, bueno, ya aquí voy a retroceder, indicándome de que este movimiento aquí ya iba en posible retroceso, donde aquí creo un punto, otro punto, y aquí creo este punto aquí, y digamos que aquí va aquí en lateral, y de repente hace esto, ¿cierto? O sea, como para ser más simples a la hora de la explicación. Ahorita veo como el precio de repente está impulsando y da una fuerza bajista. ¿Qué estoy esperando yo? Que el precio en realidad me demuestre hacia dónde se va a ir. Entonces esta vela quizás de pronto no me va a indicar hacia dónde se va a ir el precio. Listo, muy bien, ahorita sí, fuerza,
y el excelente, necesito tomar un excelente punto de entrada. Si lo da, observamos, listo, no hay nada que hacer aquí. Ya es una vela que no dio entrada, yo no tengo por qué lamentarme. Hay que tener en cuenta de que los niveles, porque así no los trace, yo ya los tengo en cuenta. Entonces aquí hay un nivel, acá hay otro nivel. Estos son los famosos números redondos o niveles institucionales. Entonces, para quien no sepa qué son niveles institucionales o números redondos, también lo dejo o lo invito a que se vaya al curso. En el curso está toda esta información. Lo único que tienes que hacer es irte allá y comprobar todo lo que yo te estoy indicando. Ok, muy bien. Ahorita observamos qué está haciendo el precio. Entonces, aquí, si se fijan, también creo una vela en descenso. Entonces es viable de que quizás de pronto quiera continuar ese movimiento. Pero al romper aquí este movimiento ya me está indicando otra cosa. Entonces yo prefiero ya esperar aquí que pase esta oportunidad para tomar una decisión. Entonces ya de pronto digamos que esta vela ya lo que hace es que finaliza alcista. Entonces ya yo lo que voy a hacer, muchachos, lo que yo voy a hacer es tomar decisión de operar hacia arriba. Pero ¿qué es lo que necesito hacer aquí? Lo que necesito hacer es operar con excelentes puntos de entrada, siempre aquí. Pero digamos que esta vela finaliza bajista por esa fuerza que hizo, entonces también un excelente punto de entrada arriba y me voy hacia abajo. Eso es lo que estoy haciendo o lo que voy a intentar hacer con esa siguiente vela. Fuerza, muy bien. Excelente punto de entrada. Ojalá que llegue al nivel, muy bien. Otra vez. No hay nada que hacer. Entonces lo que iba a hacer era esperar que la vela llegara al nivel. Esperemos que otra vez retrocedió. Cuando lo hizo no tenía el mouse. Es importante tener en cuenta de que cuando vamos a operar debemos de mantenernos ya posicionados en la dirección que queramos hacerlo, listo. Pero si es una vela que a mí no me da entrada, no hay nada que hacer porque es una vela que llegó y retrocedió fuerte, listo. Entonces al no dar la entrada no significa como que, ay Manuel, entonces la hubieses perdido. No, no significa eso, porque si a mí no me da entrada no hay nada que hacer. Cuando no me da entrada significa que puede quedar del otro color, se puede devolver. Entonces por eso es que yo no entro, porque entonces es, si fuera así yo entrara o entrara. Vamos a observar. Vamos a ver con qué fuerza llega acá arriba. Fuerza, muy bien, excelente. Entonces vamos a esperar el excelente punto de entrada en parte inferior. El excelente punto de entrada, esperemos. Muy bien, acabo de tomar un excelente punto de entrada. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Mi predicción es que el precio quizás continúe con un movimiento alcista. Esa es mi predicción. Pero también tengo otra predicción. De pronto, si esta vela llega a finalizar roja, llega a finalizar, vamos aquí a borrar y coloquemos el color que es. Si la vela llega a finalizar roja, de igual manera yo gano porque tengo un excelente punto de entrada. Listo, aquí se falla. ¿Por qué se falla? Porque se encuentra en estos momentos, un momento. Ok, me encuentro con una fractalidad. Y eso me está dejando por fuera de lo que yo estaba teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí lo que tengo que hacer es esperar una siguiente oportunidad. Entonces tomé el excelente punto de entrada, pero aquí sí se fallan las dos teorías. ¿Qué tengo que hacer? Lo único que yo tengo que hacer es esperar, muchachos. Entonces nuevamente analizo y observo. Entonces esta vela tiene altas posibilidades de finalizar alcista, pero fue una vela que yo no la vi en el momento, entonces no se puede operar porque puede finalizar en contra como lo hizo aquí. ¿Qué voy a hacer aquí ahorita? Voy a operar con un excelente punto de entrada hacia abajo.
el delay nuevamente nos deja por debajo, pero la predicción es que esta vela posible o viablemente nos iba a dejar a favor de lo que está haciendo el precio. Entonces vamos a esperar que finalice y continuamos con el movimiento. Muy bien, entonces se dan las cosas a favor. Entonces iba a operar arriba, pero no se dieron las cosas en el momento porque el delay me deja de por fuera. Entonces de igual manera se gana la entrada, ¿cierto? Se gana la entrada. Y entonces ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sencillo, lo que vamos a hacer es continuar con ese movimiento. Entonces marco el siguiente valor de acuerdo a la gestión de riesgo y continuamos. Listo, muy bien, mucha fuerza, pero esto es una fuerza con debilidad. Esto es una fuerza con debilidad y por eso automáticamente la aprovecho de una vez con un excelente punto de entrada. Ahorita miren mi predicción aquí. Yo aquí no estoy buscando a que el precio finalice, a que la vela finalice alcista. Yo aquí lo que estoy buscando es que esa vela finalice como está ahí, roja, pero por mi excelente punto de entrada, el cual lo tomé aquí, yo gane esa entrada. O sea, pónganle cuidado, simplemente operé aquí con una sola predicción nuevamente. Entonces, operé buscando a que esta vela no quedara verde, sino que quedara roja, pero como tomé un excelente punto de entrada, de igual manera la vela rechazara de este nivel y yo quedara en positivo. Entonces de igual manera aquí se gana la entrada. También por otro lado, pues obviamente se recupera lo perdido, porque en lo otro había perdido aquí esto, pero fue un interés compuesto que hice de la entrada anterior. Pero al final, si hacen la cuenta bien, no finalicé negativo, finalizo en positivo. Eso es algo que me da una ventaja sobre aquello que estoy haciendo. Agradecerles a todos ustedes por encontrarse en este día o en esta oportunidad aquí escuchándome. Espero que les haya quedado claro sobre lo que les estoy hablando en especial. En algunos puntos no se dio por el delay y en algunos puntos se falló la predicción completa, pero hay un solo mensaje o hay una claridad sobre el mensaje que les estoy indicando, que es que operar a favor de todos los puntos o de todas las reglas que se nos den. Recuerden que deben de comentar este video para que puedan ser uno de los afortunados en ganarse el sorteo del entrenamiento personalizado de este fin de año. Deben de comentar qué fue lo que más les gustó de este video. Agradecerles a todos ustedes por ese apoyo que me brindan. Desearles que estén aprendiendo mucho, y si tú de pronto me quieres dar las gracias, entonces hazlo compartiendo este canal con alguien que también esté buscando conocimiento, alguien que tú lo veas que esté estudiando pero no encuentre una claridad. Pues compártele este contenido, quizás de pronto le puede servir. Muchas gracias por ese apoyo. Y olvidaba, por otro lado, recuerden que el ganador de este entrenamiento se va a seleccionar en vivo en el siguiente video. El ganador de este sorteo se va a seleccionar en vivo en el siguiente video, el cual se grabará el día lunes. El día lunes se grabará ese video y van a estar pendientes para que ustedes puedan evidenciar quién gana ese sorteo. Por otro lado, también desearles que tengan una feliz Navidad. Recuerden que ya estamos finalizando este año. Recuerden convivir este año con sus seres queridos en paz. Traten de llevar una vida tranquila. Traten de evitar al máximo cualquier tipo de inconvenientes. Traten de ser muy saludables, controlarse, evitar embriagarse, porque a veces terminamos cometiendo injusticias que conscientemente no la hubiésemos cometido. Muchas gracias por ese apoyo que me brindan y hasta luego, traders.